Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias sobre el cerco de Lima de 1536. Desde Limateca les damos la bienvenida y agradecemos al colectivo Apucharu por la confianza de habernos elegido para acompañarlos en este nuevo ciclo de conferencias. Soy el arquitecto Jorge Larrea y en este momento dejo con ustedes a Fernando Ortega, quien va a dirigir toda esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Adelante, Fernando. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu presentación. Eh, Saludos Lima, saludos Perú. Eh, Estamos muy agradecidos, muy contentos por la participación de todos ustedes y de esta excelente plana de ponentes que vamos a, vamos a empezar hoy día. Eh, Nosotros somos el colectivo Apu Sharu, somos vecinos y amigos del Cerro San Cristóbal. Eh, Tratamos de conocer un poco más la historia de nuestro Apu y con él hemos encontrado un tema muy interesante que estamos tratando de fomentar tanto para Lima y tanto para los vecinos que residen en sus laderas. Es importante conocer todos los aspectos de nuestra historia ahora en tiempos bicentenarios para tener mejores elementos de juicio en pos de una identidad correcta y democrática. En tal sentido, nosotros también sabemos respetar mucho todas las manifestaciones culturales de nuestra nación como una suerte de resultado mestizo y por lo tanto hemos aprendido también como habitantes del Cerro San Cristóbal, nuestro Apu Usharu, hemos sabido conocer las costumbres y las tradiciones de la comunidad neoancestral que en estas últimas décadas saben cumplir con el calendario ancestral andino y, y saben subir a la cima del Apu a poder ofrecer estas manifestaciones culturales tan nuestras y tan peruanas también. En tal sentido, quiero agradecer a la hermanita María Reyes Luján y al hermano, su esposo Félix Rondán Mejía, tanto en sus nombres ancestrales Coyu Illa y Capi Maki. Ellos representan al Tahuantinsuyo Camachi del Rímac Marca y nos han ofrecido grandiosamente nos van a ofrecer una pequeña ceremonia de apertura y de pedir permiso siempre a todo proceso que siempre se inicia de acuerdo a cómo eran con las nociones ancestrales. En tal sentido, vamos a dejar por unos minutos con los hermanos Oyu Iya y Campi Maki para que por favor nos puedan brindar esta pequeña ceremonia. Adelante, hermana María. Mano. Buenas noches, hermano. Buenas noches con todos, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con el saludo y el permiso para la difusión de nuestras conferencias a nivel internacional a nuestros abuelos y espíritus superiores, a las 4 direcciones. Buenas noches para todos también, hermanos. Saludar a nuestros padres solos de Nacer.
hermanas hemos agradecido a nuestros padres cósmicos y pedimos permiso a nuestro Huaracocha Pachayachachi, nuestro Taita Inti, nuestra Mamaquilla, nuestros Apus, nuestros Mayus, nuestras Cochas, para que nos vaya bien en todo lo que realizamos. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Con este quinto de coca quiero agradecer a nuestro Taita Inti, Taita Inti, todos los días que nos das, que nos alegras la vida, todo en nuestro planeta, te agradecemos y pedimos permiso para todos nuestros hermanos y todo este lugar donde estamos. con esta quinto de coca quiero agradecer a Mamaquilla, la que mueve nuestras emociones, al pueblo, a las grandes naciones. A Mamaquilla, te agradecemos que mueva las emociones. A la Madre Agua, al Hatun Hocha, Yuyu Hocha, Tamia Cuna, Mayu Cuna, todo que nos da también, que riega nuestra Madre Tierra para nuestra comida, para todo, que nos llega todas nuestras barrigas para todos. Gracias. Con este quinto de coca quiero agradecer a nuestra madre que nos sostiene, nuestra tierra, nuestra madre naturaleza, que nos provee de alimentos y de refugio mientras que vivimos en nuestro planeta. Además, quiero agradecer a nuestros ancestros, a nuestras raíces. Jaime, gracias. Ahí, allá, allá. Y así es como finaliza con nuestra mamajara, brindando las 4 direcciones. Tenemos agradeciendo a todos los espíritus mayores, los espíritus superiores. Gracias. Muy buenas noches y que continúe nuestra ceremonia de conferencias. Gracias, hermanos, a todos. Muchas gracias, hermanitos, hermanita Quilla y hermano Rondón. Les agradecemos muchísimo por su participación. Sabemos que el trabajo de ustedes es también muy honroso. Yo los aplaudo a ustedes por toda la actividad que realizan, tratando todavía de mantener, o continuando, mejor dicho, con las tradiciones ancestrales que nunca se deben perder, porque es insumo principal de nuestra cultura peruana. Así que les envío un fuerte abrazo a ambos y a todas sus familias y éxitos en todos sus proyectos, hermanitos, y ya nos estaremos comunicando para otras actividades. Muchísimas gracias. Gracias, hermano, gracias. Gracias, Sabemos que el hermano. tiempo es oro y continúe nomás con la conferencia. Gracias. Jaime. Muy amable, hermanito Jaime. Allá. Bien, ha sido en este caso la participación de los hermanos, y ahora con esta pequeña introducción tan necesaria para nuestra comunidad, vamos a dar pues inicio al evento que hoy nos convoca. Es nuestra segunda
fecha del ciclo, es nuestro segundo ciclo de conferencia por segundo año que estamos realizando, puesto que nosotros concebíamos esta actividad a partir del Bicentenario. Hemos tenido una primera versión el año pasado con muy interesantes ponentes y muy buena información compilada, que estamos seguros en algún momento, con la debida coordinación, vamos a hacer posible generar algún documento de publicación. El tema que nosotros trabajamos es el cerco Inca de Lima de 1536. Por la razón que ya casi se ha entendido, nosotros somos habitantes de las laderas del Apu Usharu. El término Apu Usharu lo recogemos justamente de estas comunidades neoancestrales, que es como suelen llamar al Cerro San Cristóbal. Es para nosotros un nombre de uso que tenemos a bien recogerla como un homenaje al Perú de todos los tiempos. Personalmente, el tema del cerco de Lima es una necesidad para mi persona y para toda mi comunidad, puesto que queremos conocer mucho y en más detalle los pormenores de un evento tan importante y tan trascendental para la historia de Lima. Ya hemos entendido que de las decisiones de este hecho histórico ha devenido la historia contemporánea nuestra. Todos los aspectos que ahí se han resuelto nos han nacido. En tal sentido, estoy muy contento y a nombre de todo del colectivo Apu Usharu, en coordinación con la ONG Cultural Limateca y el arquitecto Jorge Larrea, a quien le agradecemos muchísimo por su coordinación con nosotros. Somos, como le digo, un colectivo que está formado por gente profesional del Apu Usharu, más algunos amigos profesionales que tan gentilmente nos prestan su tiempo y su apoyo a la organización de estos eventos. Entonces, es nuestro segundo ciclo de conferencias y me voy a permitir dar una pequeña lectura a un pequeño escrito justamente concerniente a este tema, pero como una antesala para lo que adelante va a tratar con más detalle el expositor. Les voy a presentar un poquito lo que se llama el Bicentenario. Veamos. El Bicentenario se nos está yendo como el agua entre los dedos y sin culminar su misión, que es, además de su celebración, su profunda reflexión por la evidente desazón entre decir y cantar somos libres y no sentirnos libres. Pues, si lo que celebra es el fin del trauma de la colonia, es menester reflexionar sobre el nacimiento y asentamiento de ella para podernos explicar el trauma de la República, puesto que, al doblar la esquina del siglo XXI, para su pueblo al menos, la democratización de la independencia es todavía un pendiente, y que, para su pueblo, digo, nada tiene que reclamar ya a España, ni a Occidente, ni a Cristo, mas sí, y todo, a la República, cuando usufructuó nuestra única libertad y liberó los prejuicios de la colonia, que, como todos sabemos, aún subsiste en nuestras naciones, en nuestras provincias, en nuestras ciudades, en nuestros barrios y calles, en nuestras familias, en nuestra espiritualidad y en el amor.
el cerco Inca de Lima sucedió en todos nuestros espacios limeños y sentimos el deber de pregonarlo, puesto que sabemos que sus pormenores dan muchas luces sobre lo que es nuestro presente en los aspectos de la cohesión de identidad y que sabemos va a aportar mucho a esta reflexión. En tal sentido, nosotros quisiéramos ahora dar la bienvenida al, al historiador Martín Augusto Lostaunau Moscol. Él es bachiller y licenciado en Historia, magíster en Administración de Negocios, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Tecnológica del Perú. Es autor de artículos en revistas científicas, académicas, universitarias y populares. Y el día de hoy él nos va a ofrecer un maravilloso tema al respecto y se llama Historia y mito de la resistencia inca, la lucha por Lima en 1536. Quiero dar la bienvenida y ceder la palabra al amigo Augusto Lostaunau Moscol. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la presentación, amigo Fernando Ortega. En primer lugar, y como debe ser de costumbre, déjenme por favor felicitar al colectivo Apu Usharu, en este momento representado por el amigo Fernando Ortega, y también permítanme felicitar al grupo Limateca, ¿no? Representado por el arquitecto Jorge Larrea. Y digo representado porque sé que es un grupo más grande y no quiero dejar a nadie de lado. Quiero felicitarlos por organizar este segundo ciclo de conferencias, el Cerco de Lima de 1536, ¿no? Como un evento importante que nos debe empezar a llevar a ciertas reflexiones. También felicitar a la amiga María Quilla Reyes y a su esposo, el señor Félix Roldán, por esa hermosa participación que han tenido al iniciar esta actividad, ¿no? Que nos asegura el pago a los APUs, el pago a la Pachamama, que nos va a permitir, como siempre, llegar con éxito a nuestro destino. En el mundo andino, cada vez que iniciamos un camino, tenemos que hacer los pagos respectivos a la Quilla, al Inti, a la Pachamama, al Illapa y a todas nuestras deidades que nos van a permitir siempre llegar sanos, en buen sentido, a nuestro destino. Entonces, agradecerles, ¿no? A la señora María Quilla Reyes y a su esposo Félix Roldán por este pago que han hecho para que todos podamos estar bien el día de hoy y durante todo el mes de agosto, y espero que durante nuestra existencia. Y en segundo lugar, como siempre, agradecer la invitación que han tenido a bien hacia mi persona, ¿no? Se comunicó conmigo primero Fernando Ortega, me habló del evento y ahí hubo unos cambios, ¿no? Me permitieron ellos estar el día de hoy debido a que el próximo miércoles, que era más o menos lo planificado, yo no cuento con tiempo, y me agradó la idea de poder participar de este segundo ciclo de conferencias, ¿no? Entonces, un agradecimiento tan especial por esa consideración, tanto a Fernando Ortega como al arquitecto Jorge Larrea. Yo siempre he pensado que cuando un grupo de personas, un grupo humano, una sociedad te invita a un evento, de alguna manera te están reconociendo un trabajo. Y no, yo siempre dispuesto a colaborar. Yo cuando fui joven estudiante universitario también organizaba eventos en la universidad y tuve la suerte que muchos intelectuales de la época de los años 80 nos apoyaban y participaban de los eventos, ¿no? Entonces, es el momento de devolver tanto cariño que recibí hace más de 35, 37 años. Es el momento de devolverlo ahora y sobre todo y esperando que sean las nuevas generaciones las que más o menos traten de mejorar el camino andado ya por nosotros. Es importante lo que acaba de decir también Fernando, porque es cierto, las celebraciones del Bicentenario han sido una celebración de minorías,
me hacen recordar mucho, históricamente hablando, a las celebraciones del centenario. Cuando uno lee el discurso del centenario dado por el presidente de aquel entonces, 1921, Augusto Bernardino Leguía, quien terminaría luego siendo un dictador, el famoso dictador del oncenio, gobierno del año 1919 a 1930, uno puede leer ese discurso del 28 de julio de 1921, dado por el dictador Leguía, y uno se pregunta qué pasó, qué sucedió, cómo es posible que el presidente del Perú celebre nuestra independencia, el centenario de nuestra independencia, agradeciéndole a España por habernos perdonado, habernos independizado. Entren a la página del Congreso de la República, busquen mensajes presidenciales, ahí están todos los mensajes presidenciales, inclusive el último, el de hace una semana aproximadamente, ya está allí. Y uno cuando lee el mensaje presidencial de 1921 no se queda admirado, ¿no? Le agradece, le guía al embajador de España la presencia y dice, como España, como madre patria, ya nos perdonó el hecho de habernos retirado de su custodia. Y también agradece al representante de la Iglesia Católica por habernos perdonado también muchas infamias contra la Iglesia durante el periodo de la independencia, ¿no? Es increíble, les digo que es increíble porque luego uno lee el discurso de 1971 durante el sesquicentenario de la independencia, y el presidente de aquel entonces, en 1971, el general Juan Velasco Alvarado, dice, aún no hemos terminado de independizarnos, ¿no? La independencia de 1821 no fue tal y seguimos 150 años buscando la verdadera independencia, la verdadera libertad como pueblo. Y el año pasado, que se han cumplido 200 años de que José de San Martín proclamó la independencia criolla, nos hemos encontrado nuevamente con un discurso bastante a favor de España y bastante a favor de las minorías. Esta comisión del Bicentenario, una comisión bastante clasista, bastante racista, conformada por pocos historiadores, pero muchos aficionados a la historia. Y aquí hay un problema. En el Perú, a cualquiera se le denomina historiador cuando existe la carrera profesional de historia. Tenemos que estudiar 5 años, tenemos que presentar una tesis, sustentarla para ser historiadores, y en el Perú a cualquiera se le denomina historiador, ¿no? Los medios de comunicación tienen ese vicio de que cualquier persona que escribe algo dicen ya, el historiador. Y entonces esta comisión del Bicentenario ha hecho sus celebraciones en minoría, ¿no? Incluso hasta ejecutó un parque bicentenario en un distrito que no representa a las grandes mayorías del país y menos de Lima. Entonces, vemos que estamos entrando en una corriente totalmente conservadora. ¿Y por qué digo esto? Porque ya estamos frente a pocos años de acontecimientos importantes. ¿Cómo vamos a celebrar, entre comillas, celebrar los 500 años de la llegada de Pizarro al Perú? Sí, ya hay grupos que lo están empezando a celebrar como la llegada de la civilización al Perú. Vamos a celebrar la muerte del Inca Atahualpa, los 500 años. ¿Cómo vamos a celebrar la fundación de Lima? Ya estamos a por 1535, el 2035. O sea, nos quedan aproximadamente 13 años. ¿Quiénes son los que van a dirigir estas celebraciones? ¿Se van a formar comisiones? ¿Quiénes van a estar en estas comisiones? ¿Van a hacer otra vez celebraciones a espaldas de las grandes mayorías, con solamente pequeñas conferencias donde van a estar invitados cuantos? ¿Se van a traer expositores desde el extranjero que se les va a pagar una cantidad de dinero increíble mientras se desprecia a intelectuales peruanos? Eso es lo que se ha hecho en el Perú. Hay por ahí un historiador estadounidense que anda por todos lados hablando de Tupac Amaru, pero no dice la verdad. En primer lugar, lo llama rebelde, y en segundo lugar, desprecia todo lo hecho por Tupac Amaru y Micaela Bastidas. E incluso hasta el Congreso de la República lo ha escuchado.
Tenemos entonces que darnos cuenta que actividades como este segundo ciclo de conferencias, el Cerco de Lima de 1536, realizado por el colectivo Apu Usharu y por Limateca, son esfuerzos desde las grandes mayorías que tenemos nosotros que elevar nuestra voz por hacernos también escuchar frente a gobiernos, frente a un Estado copado por una minoría que se siente totalmente ajena y extranjera en el Perú, ¿no? El año pasado se cumplieron 240 años de la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y simple y llanamente la comisión del Bicentenario no hizo nada y a nadie le importó, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que en estos 12, 13 años que vienen vamos a estar empezando a celebrar 500 años de muchas cosas, y a partir de ahí 500 años de las fundaciones de las ciudades del Perú, fundaciones españolas, y cuál va a ser la mirada que vamos a tener. Entonces yo felicito al colectivo Apu Usharu porque está poniendo sobre la mesa un tema muy importante. ¿Dónde está el rol de las grandes mayorías, ¿no?, en estas celebraciones? ¿Dónde están las grandes mayorías? ¿O vamos a seguir siendo un país donde un pequeño grupo de intelectuales muy connotados y muy ilustrados se, entre comillas, roban la idea y dejan siempre a nosotros, a las grandes mayorías, nos dejan siempre al borde de la nada? Habiendo dicho eso y habiendo agradecido, y espero hayan, me disculpen si es que hace un poquito el tiempo, voy a empezar esta exposición que me invitaron sobre historia y mito de la resistencia inca, la lucha por Lima en 1536. Porque el proceso del cerco de Lima de 1536, que el colectivo Apu Usharu está poniendo sobre el tapete como un hecho histórico importante, está dentro de un proceso mayor que es la resistencia inca, el cual a su vez está dentro de un proceso mayor que es la conquista. Entonces, tenemos que empezar a ver un poquito esos aspectos para poder entender un poquito mejor lo de 1536, aquí, agosto de 1536, precisamente en el Apu San Cristóbal o Apu Usharu, y la presencia de los acontecimientos. A manera de introducción podemos empezar diciendo que Alberto Flores Galindo, este gran historiador lastimosamente fallecido en 1990, muy joven, con apenas 40 años, Alberto Flores Galindo ha indicado que, voy a leer, en la historia de la conquista, un acontecimiento central fue la muerte del Inca Atahualpa. Capturado en noviembre de 1532, fue condenado al garrote en julio de 1533. No fue una muerte que fácilmente pudiera ser olvidada. El Inca, al final y al cabo, era un rey, como el Gran Turco o como Carlos. Dejo de citar a Alberto Flores Galindo. En el afán de consolidar su presencia y su poder, cada sociedad a lo largo de la llamada historia universal ha tenido la necesidad de elevar a ciertos personajes a la categoría de grandes hombres, semidioses e incluso dioses. Eran los máximos controladores y administradores de la riqueza existente, y sobre todo tenían las habilidades para defender a su sociedad de cualquier amenaza externa. En el caso del Tahuantinsuyo, el Sapa Inca no solo era el máximo gobernante, cuya orden era ley, también tenía un origen divino, era el hijo del Inca. Esto último lo ubicó por encima de todos los mortales, incluyendo a sus propios familiares. Entonces, la invasión española, la muerte de Atahualpa, para muchos, será el fin de un periodo. Los conquistadores lo buscaron procesar así. Muerto el Sapa Inca, ya nada los detendría. Incluso, por muchos años, varios autores han supuesto que la muerte del Inca fue el fin automático del imperio, ya desde 1905, año en el cual José de la Riva Agüero y Osma
escribió su tesis, que luego será publicada como libro, La historia en el Perú, donde sostenía que, voy a leer una pequeña cita, el imperio de los incas cayó como caen todos los imperios despóticos y centralizados, inmensas y deleznables moles que un solo golpe deshace. Dejo de citar a Rivabuelo. Un poco más de 4 siglos es un poco más de 4 siglos es que duró la idea que el imperio del Tahuantinsuyo se derrumbó automáticamente a la muerte de Atahualpa. Algo así como que un puñado de españoles logró derrotar a millones de incas en una sola tarde. De esta forma, la supuesta incapacidad de responder se debió a que el imperio en realidad fue un estado despótico de control absoluto. No cabe duda que fue una interpretación muy ideologizada. En 1973, el doctor Valdemar Espinosa Soriano publicó su libro La destrucción del imperio de los incas, donde logró revelar la existencia de una gran cantidad de documentos, principalmente en el archivo de Sevilla, que permiten afirmar la hipótesis de la existencia de muchos grupos étnicos que fueron sometidos por los incas del Cusco y que, bajo la idea errónea de lograr su libertad, colaboraron con los españoles durante la conquista. Espinosa Soriano indica que, voy a citar, Pizarro, como hábil político, trabajó con los sentimientos y resentimientos de los pequeños reinos, y así y todo, los escritores coloniales de ayer y de hoy califican al indígena peruano de brutal y de autómata y de siervo, víctima del despotismo de los incas. Fueron, pues, pactos que no emanaron del amor al arte, sino de los intereses particulares de ambas partes, que determinaron la caída del imperio. La mirada racista es otro de los elementos que ha jugado en contra para lograr un conocimiento verdaderamente científico de los acontecimientos ocurridos durante los primeros años de la conquista. Sostener que el indígena peruano es autómata y siervo es simplemente realizar una mera descripción plagada de prejuicios. Es desconocer el alto nivel que alcanzaron las sociedades andinas previas a la llegada del mundo occidental. La resistencia de Mancoín. Ricardo Palma es famoso por sus tradiciones peruanas, conjunto de textos donde de manera divertida narra algunos aspectos del pasado. Las tradiciones no son precisamente investigaciones históricas de carácter científico, pero mucho de su contenido está basado en documentos. Igualmente, las fechas, los personajes, los lugares y los hechos son de uso común. Pero lo que destaca la tradición de Palma es la manera como presenta todo lo anterior. En Los Incas Ajedrecistas, Palma sostiene que tanto la muerte de Atahualpa como la de Manco Inca fue un hecho fortuito producto de la naciente afición por el ajedrez de dichos personajes. Mejor dicho, el ajedrez fue el infortunio que llevó a la muerte. Deja de lado las coyunturas políticas del momento y todo se resume a una jugada no aceptada por el rival. Palma escribió, voy a leer, la tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si hubiera permanecido ignorante en el ajedrez. Dice el pueblo que Atahualpa pagó con su vida el mate que, por su consejo de 24 jueces, consejo convocado por Pizarro, se impuso a Atahualpa la pena de muerte por 13 votos contra 11. Riquelme fue uno de los 13 que suscribió la sentencia. En esta tradición, los incas ajedrecistas, ¿no?, se sostiene que este tal Riquelme estaba ganando una partida, pero Atahualpa aconsejó al su contrincante
Y por ello es que Riquelme pierde. Y como acto de venganza, Riquelme va a decidir la muerte de Atahualpa. Claro está que una jugada de ajedrez, disculpen, claro está que la jugada de ajedrez que llevó a la muerte al Inca puede ser una forma metafórica de entender la situación política de 1533. Muchas veces las metáforas no son entendidas como tales, sino de manera literal. Y Palma explotó esa mirada popular para escribir su tradición. Además, sobre la muerte de Manco Inca, Palma agregó, ahora Manco Inca, leo a Palma. Varios cronistas dicen que la querella tuvo lugar en el juego de bolos, pero otros afirman que el trágico suceso fue motivo por desacuerdo de una jugada de ajedrez. La tradición popular entre los cusqueños es la que yo relato, apoyándome también en la autoridad del anónimo escrito del siglo XVI. Resulta interesante percibir que Palma realizó una defensa de su versión literaria sobre la muerte de Manco Inca, basándose en una versión escrita del siglo XVI realizada por un anónimo y que él logró revisar. Por lo tanto, tal versión escrita sería mucho más segura que la tradición oral que circula en el Cusco. El documento escrito ubicado está por encima del recuerdo colectivo, pero esta forma de aferrarse al documento escrito no lo transforma en un conservador. Por el contrario, Ricardo Palma fue un liberal. Raúl Porras Barrenechea ha indicado, leo a Raúl Porras Barrenechea, Palma fue durante su vida, particularmente en su juventud, liberal teórico empedernido. Desde mozo, casi imberbe, se incorporó a los cenáculos liberales que presidían los procesos civiles de la independencia Mariátegui y Lazo, y quien ayudó en su tarea bibliotecaria de quien emprendería el ardor antijesuítico. Más tarde se incorporaría en las filas del Partido Liberal que presidía José Galo. Dejo de citar a Raúl Porras Barrenechea. Quien no fue jamás liberal es el historiador José Antonio del Busto, quien ha indicado con mucha precisión que, cito a del Busto, el sábado 29 de mayo de 1536, víspera de Pascua Florida, supo Hernando Pizarro que la rebelión de Manco era una realidad. Todo ese día lo gastó en preparativos y al siguiente amanecer partió al frente de una cabalgata al valle de Yucay. Creía que encontraría al Inca y con la ayuda de los caballos lo pretendía apresar, pero una vez allí supo que Manco estaba algo más al norte, vale decir, valles adentro. Termino de citar a Del. ¿Qué significa esto? Que la muerte de Atahualpa no significó el automático desmoronamiento del imperio del Tahuantinsuyo. Por el contrario, inmediatamente se organizaron diferentes formas de resistir a los ejércitos. Aunque, como también se ha indicado líneas arriba, existieron grupos étnicos andinos y amazónicos que colaboraron con las huestes de Francisco Pizarro en sus luchas contra los ejércitos incas. Y un claro ejemplo de esta resistencia fue el levantamiento y posterior resistencia encabezada por Manco Inca. Del Busto indica que los ejércitos de Manco Inca estaban conformados por 100.000 indios de guerra y 80.000 de servicio. Además, contaba con un grupo de generales y oficiales con mucha experiencia en el campo de batalla. Y en su ausencia era Bilac Humu quien estaba a cargo de todas las decisiones militares. Sorpresivamente, el ejército inca tomó las ruinas de Sacsayhuamán y en la batalla por el Cusco, las versiones españolas recurren a la presencia de la Virgen María y del Santo Santiago
quienes ayudaron a los ejércitos conquistadores de que no sufrieran grandes derrotas. Ahora sí, el cerco de Lima. Pese a que Lima era una pequeña y miserable villa con menos de 2 años de fundación, ¿no? En agosto de 1536, era aproximadamente año y medio. No olvidemos que Lima se fundó el 18 de enero de 1535. Los ejércitos incas decidieron tomar la ciudad por ser el centro del poder español. De estos años aurorales, Ricardo Palma ha dicho, voy a leer a Ricardo Palma, el primer año de la fundación de Lima, 1535, solo se edificaron 36 casas, siendo las principales la del torero Alonso Riquelme en la calle de la Merced o Espaderos, la de Nicolás de Rivera el Viejo en la esquina de Palacio, las de Juan Tello y Alonso Martín de Benito en la calle de Mandas, la de García de Salcedo en Bodegones, la de Jerónimo de Aliaga frente al Palacio y la del Marqués de Pizarro. ¿Por qué citamos a Palma de esta manera? Porque nos damos cuenta entonces que Lima, pese a ser una ciudad nueva, la Lima fundada o la Fundación Española de Lima, como también le decimos, había creado una pequeña ciudad nueva, una villa bastante miserable, pero se encontraba el mayor grupo de los españoles que se podrían decir en ese momento eran las máximas autoridades que se estaba luchando, ¿no?, por evitar la conquista. Entonces, Manco Inca tuvo una idea genial, ocupar Lima, y con la ocupación de Lima pasaría inmediatamente la destrucción de este naciente centro de poder español, y con ello quizás la muerte de la mayoría de quienes hemos leído hace un momento. Sobre la también llamada Batalla de Lima, el historiador Juan José Vega Bello ha escrito, cito a Juan José Vega Bello, fue la principal de varias que libraron contra los españoles los rebeldes de Manco Inca en el intento de capturar la sede de la gobernación enemiga. Otras se libraron en Mama, cerca de la actual Chosica, Huarco o Cañete, Mala, Chancay, Ate y Rímac. Dejo de citar a Vega Bello. Los ejércitos de Manco Inca recibieron la orden de desplazarse hacia la costa central y atacar todas las villas y poblaciones con presencia española. En esa ofensiva, Lima era el principal blanco por reconquistar. Todos los investigadores consultados coinciden en que Manco Inca designó a su mejor general para tal empresa, pero existen diferencias en el nombre. Tito Yupanqui o Quiso Yupanqui, según Del Busto, Quisu Yupanqui, según Vega Bello, Quisu, pero con Z, Yupanqui, según Edmundo Guillén Guillén, y Titu Yupanqui, según Héctor López Martínez. Son los 4 investigadores historiadores que han basado sus investigaciones en documentos. Los enfrentamientos se produjeron entre el 6 y el 26 de agosto, como indica Del Busto. Los ejércitos incas ocuparon el llamado Cerro San Cristóbal y derribaron la cruz que los españoles habían colocado sobre el agua. Además, Lima se encontraba con gran cantidad de refuerzos hispanos. Los capitanes Alonso de Alvarado, Gonzalo de Olmos, Hernando de Saera, Diego de Sandoval, Gonzalo de Tapia, Diego Pizarro de Carvajal, Juan Mogrovejo de Quiñones, Alonso de Gaete, etc., arribaron a Lima al momento de conocer el avance de los incas. Todos decidieron proteger la ciudad. Edmundo Guillén Guillén indica algo bastante interesante. Cito a Guillén Guillén. Otros testigos presenciales refieren, a su vez, que la ciudad estuvo también protegida por los curacas Taulutusco de Lima, Huachimano de Magdalena, Garatechumbe de Surco, Vilcapoma de Chacaya y los señores Huacrapauca y Luna Vilca del Valle de los Huancas.
con muchos yanaconas y millares de hombres de esta naciente ciudad. Dejo de citar a Guillén. Pese a que los ejércitos incas tenían como enemigo principal a los españoles, los grupos aliados a ellos seguían percibiéndolos como invasores a los incas, y por ello no dudaron en luchar por la defensa de Lima española. Héctor López Martínez indica que Hernán González, alcalde ordinario de Lima, el 28 de septiembre de 1536, solicitó la presencia de un escribano público en su hogar, donde se encontraba el curaca Aranquilla, quien llegó a Lima junto a sus indios y leales servidores para defenderla del ataque incaico. López Martínez agrega, lo cito al historiador López Martínez, Aranquilla y muchos otros curacas acaudillaron a su gente, marcharon con los españoles de Alonso de Alvarado, encargados de liberar el Cusco, ¿no? En medio de los ataques, el capitán Tito Quiso Yupanqui murió producto de un lanzazo de parte del capitán Pedro Martín de Sicilia. Esto mermó el ánimo de los atacantes. Los españoles aprovecharon la situación y realizaron un fuerte contraataque que lograron que los incas se desbanden. A la retirada definitiva de los ejércitos incas, los españoles aprovecharon para retomar el Cerro San Cristóbal, colocando nuevamente la cruz como símbolo de la dominación y del poder hispano-occidental sobre el mundo andino-amazónico. Muchas gracias. Historiador Augusto Lostaunau, le estamos muy agradecidos por este panorama que nos ha ofrecido. La verdad que cada vez sentimos más alegría por saber que estamos dándole más forma a esta parte de la historia de Lima, que como postulamos, decidió los destinos de Lima y del Perú. Nuestros barrios, ya un poco más crecidos, después de otras vueltas de generaciones, están ya en su propia misión, no solamente de lograr un bienestar como es natural para sus familias, sino también el lograr el entendimiento de lo que supone los elementos de su identidad. Téngase bien en cuenta que desde hace 500 años, o casi los 500 años, es lo que más se ha intentado distraer y distorsionar. Tal vez ello es lo que explique por qué es la imposibilidad de cohesionar. Y como usted sabe, historiador, este contexto histórico da algunas luces justamente sobre la explicación de nuestro presente, ¿verdad? Y usted maravillosamente ha sabido otra vez afirmar elementos que nos llevan a esa reflexión. Por nuestra parte, como dijimos al principio, tal vez esta es una de las de los pocos eventos intelectuales generados por la propia población. Igual pedimos disculpas todas las limitaciones al respecto, pero
también sentimos la alegría de poder tener el poder también cuando hay mucha pasión y mucha fe y mucha necesidad de información y de verdad para poder costularnos nosotros mismos, ya que no hay un trabajo mayor como le competiría a los dirigentes del Estado para este fin. Entonces el trabajo también es nuestro. Y esto es desde el año pasado una tarea que se puso al hombro los propios vecinos de un APU y cuya comunidad sabe muy bien todo lo que ha padecido por los estigmas, ¿no? Y los prejuicios de esta ciudad que más heredó lo de una de sus tradiciones culturales después de este proceso de mestizaje y con esa lupa ha sabido tratar y juzgar a cualquier otro actuante en esta ciudad. Nosotros definitivamente como colectivo Apu Usharu, los vecinos y amigos del Cerro San Cristóbal, nos identificamos con esta Lima y este limeño nuevo. Sabemos que somos el fruto de los últimos conquistadores de Lima en esta gran migración de mediados del siglo XX, en donde cuando Lima no fue el Perú vino a Lima. Ya son casi 4 generaciones que vienen de este proceso y que definitivamente ya algunos hemos podido acceder a los estudios superiores y no solamente sanear los problemas pendientes de una estabilidad familiar y económica, sino también intentar sanear los pendientes de una inestabilidad conceptual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos demandó a que con nuestros, tal vez después de nuestras precariedades, por esta génesis de esta migración, a la vez también hemos sabido encontrar en ellos mismos las virtudes que supone una herencia cultural mayor. Aquí están confluyendo todo el Perú, y eso justamente es lo que ha eliminado los prejuicios locales de esta ciudad para poder ver esta ciudad en realidad en su verdadera magnitud. Lima es milenaria, 100%, y entonces nosotros simplemente nos estamos sumando a una gran ola de los contornos de Lima, conscientes de recuperar en principio su autoestima y en segundo orden asirse de esta ciudad porque le compete, porque nada puede negar de ser nato de esta ciudad, y que también, a su vez, en manifestarse como, ¿por qué no?, gestores y gestadores también del futuro de esta ciudad. Nosotros tenemos muy en claro esta misión. Sabemos que por el sufrimiento de nuestros padres y abuelos que están enterrados en estas fosas prácticamente, es que también nos da las herramientas para poder renegociar la coexistencia en esta ciudad ahora en el siglo XXI como un gran escenario para poder democratizar lo que usted dijo en una oportunidad, recuerdo muy bien, democratizar el conocimiento, ¿no? Para una posterior democratización de nuestras vidas en común. Nuestra lucha definitivamente, por lo que acabamos de dar a entender de dónde venimos, ¿no? Nosotros nos consideramos pues los nuevos limeños, y entonces definitivamente nuestra lucha es contra los prejuicios limeños, porque sabemos que todas las mañas concebidas en este núcleo Lima se exportan a todos los rincones del país. En ese sentido, intentamos contribuir también desde nuestra esquina, de nuestra base, a esta tarea pendiente de lo que sería la democratización de la independencia
que por eso es que esperamos el Bicentenario para poder conversar, y hemos decidido conversar con la voz de todos ustedes. No sabe cuánto yo definitivamente les estaré agradecido eternamente, maestro Augusto Lostaunau, porque si no tuviéramos el apoyo de ustedes, los verdaderos entendidos, los verdaderos investigadores, los certificados para hablar de estas verdades, no podríamos avanzar en la solución luego de nuestras realidades comunales, que es el objetivo final, ¿no? Si usted supiera cuánto bien hace revelar historias más grandes a las historias coyunturales de estos barrios nuevos. Cuando se les hace descubrir que ahí donde están sus pasos de sufrimientos y alegrías, hay enormes verdades de siglos. Viera usted cómo crece la autoestima de la comunidad, al punto que se apropian de ella y que surge, ¿no?, un despertar hasta de su propia identidad. Nuestro mensaje siempre para nuestras comunidades es, pues, hay que tener siempre la cerviz elevada y la conciencia tranquila de que si no eres tú el que no daña esta ciudad, entonces no hay nada que te pueda dañar. Nosotros tenemos una tarea encomiada en rescatar toda la historia urbana contemporánea de todos los barrios del Apu Usharu, ¿no?, llamado San Cristóbal a partir de esta gesta. Definitivamente quiero agradecerle también a usted su saludo, a nuestro colectivo y a nuestra iniciativa, que, como ya estamos entendiendo, en esta segunda oportunidad, en un segundo ciclo de conferencias, estamos compilando valiosísima información de parte de todos ustedes, los investigadores, como para ofrecerlas luego ojalá sea en formatos de alguna publicación, que estamos viendo la manera, para que esto pues quede en los anaqueles de la Biblioteca de la Historia de Lima, ¿no?, que es muy necesaria reforzarla. Nosotros amamos el cerro en el que vivimos, y entendemos que tenemos que aportar de nuestros propios cimientos y de nuestras propias esquinas. Entonces, si algún aporte a toda esta tarea de independencia desde hace 200 años, la nuestra es desde nuestro cerrito, y con todos sus elementos culturales e históricos que tiene, porque ansiamos una meta, no solamente que se declare al Apu Usharu como un santuario histórico espiritual, por toda la trascendencia como ícono de esta ciudad, ¿no? No hay alguien que pueda haber visto con más detalle toda la historia del valle en sus miles de años, y no solamente en el capítulo de lo mestizo occidental, sino en toda su historia, que por qué no volver a rendirle siempre ese respeto que estamos seguros lo ha tenido en la ancestralidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber sincerar ya todos nuestros elementos culturales. Nosotros tenemos el lema de que el Perú es cultural y espiritualmente mestizo. Entonces, se trata simplemente de democratizar ese mestizaje para poder tener mejores bases y mejores juicios, y así luego generar mejores elecciones, mejores dirigentes, porque de eso es una tarea pendiente. Entonces, vamos a seguir contribuyendo con esto, y igual invito a la audiencia, si tuvieran algunas preguntas, para poder seguir conversando con el historiador, y bueno, aprovechar el contexto también para hacerle una pequeña pregunta a usted, amigo Augusto, sobre
ah, el escenario actual de los hechos merece con toda la documentación poder ser tentada como un santuario o al menos una mención de lugar especial por la connotación que usted ha explicado. Bueno, en primer lugar, algo que has dicho muy bien y que me ha causado una reflexión. Lastimosamente, en los últimos años, y cuando digo en los últimos años, quizás son los últimos 35 años, uno de los cursos clásicos que llevábamos en el colegio, quienes hemos tenido la suerte de estudiar, era el curso de Historia del Perú, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en secundaria, llevaba un curso llamado Historia del Perú, y a la vez llevaba otro curso llamado Historia Universal, ¿no? A partir de 1987 esto cambió, y a la ministra de Educación del año 1987, la profesora Mercedes Cabanillas, se le ocurrió hacer una fusión y llamarle Historia del Perú en el proceso americano y mundial. Y a partir de ese momento, el curso de Historia del Perú ha ido desapareciendo prácticamente de la currícula, de tal manera que hoy el curso de Historia del Perú muchas veces está inmerso en otras cosas, en otros temas. ¿Y por qué plantear esto a partir de lo que usted ha dicho? Por un punto importante: no podemos generar identidad, no podemos generar pertenencia si no sabemos dónde estamos, ¿no? Y el curso de historia es muy importante para saber dónde estamos. Es más, para saber por qué estamos. Y por último, incluso para saber para qué estamos, ¿no? Entonces, lastimosamente, el curso de Historia del Perú, así como se presenta en la actual currícula educativa, primaria, secundaria, está totalmente desposado con el curso de Historia del Perú que se enseña en la universidad. Quien habla, he tenido la oportunidad de corroborar que jóvenes y señoritas llegan a la universidad y desconocen muchos aspectos, o los conocen de otra manera. Por eso es que he recurrido en esta exposición, texto que he tenido la posibilidad de enviárselo al amigo Fernando Ortega del colectivo Apu Usharu. He tenido que recurrir también a otro elemento que es, por eso le puse, ¿no? Por eso es que el nombre está entre la historia y el mito, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos hechos históricos en el Perú no son conocidos desde la perspectiva de la historia, pero sí son conocidos desde la perspectiva del mito, de la leyenda, y en el caso que hemos entregado el día de hoy, de la tradición peruana, no de Ricardo Palma, ¿no? Entonces, es interesante darnos cuenta de algo, ¿no? Y eso yo lo he corroborado en la universidad. Cuando les pregunté a mis alumnos sobre Manco Inca, se refirieron a tradiciones peruanas. Los incas de Vilcabamba, los incas ajedrecistas, los señores de la capa, algo así se llama esa tradición. Pero ninguno se refirió precisamente a los autores que les he presentado, ¿no? A Juan José Vega Bello, a José Antonio del Busto. Son dispersos, ¿no? José Antonio del Busto está en una esquina muy extrema y frente a él, en otra esquina muy extrema, está Juan José Vega Bello. Pero todos analizan hechos históricos reales. Ese es el problema, ¿no? Por eso es que he tenido que ver un poquito entre la historia y la leyenda, entre la historia y el mito. Muchas veces conocemos más de acontecimientos de la historia del Perú, como les dije hace un momento, a través de tradiciones peruanas que a través de un buen libro de historia.
Y sucede que, como está en los incas ajedrecistas, alguien puede terminar aduciendo de que Atahualpa, al final lo asesinaron a Atahualpa no para apoderarse del imperio, sino porque dijo algo durante una jugada de ajedrez. Y la otra parte, ¿no? Cuando se habla de Manco Inca, se habla de Vilcabamba, se habla de Cusco, y prácticamente se ha obviado que durante la resistencia de Manco Inca hubo una batalla aquí en Lima, la de agosto de 1536, que es precisamente la que ustedes rememoran, ¿no? Parecería que la idea es que lo inca y la violencia de la conquista sucedió allá lejos en Cajamarca, allá lejos en Jauja, allá lejos en Cusco, allá lejos en Vilcabamba, pero no en Lima, ¿no? Y Lima es muy occidental, muy española, ¿no? El Cerro San Cristóbal y todas esas tradiciones occidentales cristianas, pero ¿quiénes destruyen eso? Los que llegan de los Andes, los que llegan de la Amazonía, ¿no? Se olvidan incluso que en el barrio más representativo de la alienación occidental, o sea, Miraflores, está la Huaca Juliana o Pugliana, que nos representa la andinidad de ese lugar, ¿no? Si alguien me dice, yo vivo en el barrio más occidental, que es Miraflores, ahí hay una huaca, ¿no? El mundo andino estuvo ahí. Y también en San Isidro, ¿no? Y también en La Molina, ¿no? O sea, aquí en Lima, y perdónenme el término que voy a utilizar, si alguien cree que vive en un barrio, entre comillas, pituco occidental, escarbamos y abajo encontramos lo andino, ¿no? Porque estamos aquí, los andinos estamos aquí hace más de 10.000 años, ¿no? Y si es cierto, en el pasado cometimos algunos errores. Ejemplo, algunos grupos étnicos se unieron a los conquistadores, pero nadie va a ser juzgado por un error de hace 500 años. Más bien ese error de hace 500 años nos permite encontrar ahora algo que dijo usted, amigo Fernando Ortega. Ahora estamos más unidos que antes, porque sabemos 500 años después lo que es estar desunidos frente a ellos, ¿no? Y es necesario, y disculpe con este término, es necesario que eventos como lo que ustedes hacen, como el colectivo Apu Usharu hace, tengan mayor presencialidad y tengan mayor temporalidad, o sea, se realicen cada vez más seguido. ¿Por qué? Porque estamos por las celebraciones de la Fundación Española de Lima. Escúchese bien, Fundación Española. Lima ya existía, el Valle estaba poblado, ya existía un Curacazgo. Y esas celebraciones que se van a realizar el año 2035, de seguro van a ser tomadas por los grupos más conservadores, más hispanistas, más hispanófilos, para demostrar su mentalidad. Y alguien por ahí me dijo alguna vez, conversando justo de esto, amigo Fernando, en clase, una alumna me dijo, profesor, ¿y cómo está usted seguro? Le digo, ¿han visto? Y ojalá ustedes lo hayan visto, esta hermosa obra que se realizó hace poco, el 2010, 2018, 2019, 2019 creo, se presentó, se estrenó esta película documental La Revolución y la Tierra, ¿no? Donde un personaje de apellido italiano le decía, yo me siento español, yo soy español, viva España. Entonces, el personaje y esa imagen, si no la han visto, por favor véanla, y si la han visto, recuérdenla, ¿no? De un personaje, no digo su nombre, pero tiene apellido italiano, diciendo, no, yo me siento español, yo en realidad soy un español en este país, ¿no? Entonces, yo creo, ojalá me equivoque, pero el año 2035 vamos a tener que enfrentar, y lo digo así, enfrentar a todos aquellos que digan 500 años de Lima, antes Lima no existía, ahora Lima es todo esto gracias a Pizarro, gracias a Occidental, porque, ¿no? Porque aquí en Lima se han destruido huacas para construir todo tipo de cosas, ¿no? Hay un libro que ojalá, hay un libro que se debe reeditar, estoy luchando para que se reedite, que se llama Las Huacas de Lima. Es un libro de 1943 del padre Pedro Villar Córdoba.
ese libro es necesario que se edite. Existe esa edición nada más, si alguien la quiere revisar, está en la biblioteca del Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre. Se van a quedar admirados de la cantidad de huacas que han sido destruidas. E incluso, algunos se molestan cuando lo digo, pero lo voy a decir. En ese libro del padre Pedro Villar Córdoba, Las huacas, ya figura Caral. No como Caral, sino como chupacigarro. Y después, 50 años después, en plena dictadura, alguien nos vino a decir, he descubierto Caral. Quizás por eso es que no quieren reeditar el libro del padre Pedro Villar Córdoba, porque el padre Pedro Villar Córdoba pone lugares que 40 o 50 años después sale alguien, yo lo encontré, yo lo descubrí, aquí está mi libro. Por eso es necesario una cruzada que estamos haciendo para que el Ministerio de Cultura, un Ministerio de Cultura que en el Perú aún no le importa la cultura, porque tenemos un ministerio, así como tenemos un Ministerio de Educación que no le importa la educación, y un Ministerio de Salud que no le importa la salud, y un Ministerio de la Mujer que no le interesa a la mujer, también tenemos un Ministerio de Cultura que no le importa la cultura, pero ojalá alguien se apiade y reediten el libro del padre Pedro Villar Córdoba, Las Huacas de Lima, y se van a quedar admirados de todo lo que hubo en Lima hasta aproximadamente 1930. Y la modernidad, entre comillas, significó la destrucción de nuestra identidad. Y segundo, me preguntan, ¿habrá en PDF? No lo he visto yo en PDF, yo lo he revisado, no les miento, hace buen tiempo, allí en la biblioteca del Museo de Arqueología de Pueblo Libre, no lo he visto. Yo tengo por lo menos 20 años buscándolo en toda feria del libro antiguo, en Amazonas, en todo lado donde voy. Tengo la ligera esperanza de que algún día me voy a encontrar cara a cara con ese libro. De seguro que me voy a rodear y voy a llorar cuando lo vea. Y voy a pagar ganas, voy a pagar precio, pero lo tengo que pagar, ¿no? Porque es un libro necesario, no es un libro necesario. Y sobre el segundo, lo que dijo es cierto. Necesitamos más elementos de identidad, pero ahora también tenemos un elemento llamado turismo que muchas veces tergiversa la verdadera identidad. Ya tenemos un problemita en el sur del Perú con los bailes típicos del antiplano peruano del sur, donde algunos investigadores dicen que los bailes durante la fiesta de la Candelaria de hace 60 o 70 años se bailaban con faldas que llegaban inclusive hasta más abajo del pillo. Y 70 años después, esas mismas faldas ahora están a mitad del muslo, ¿no? El poder que tiene también el turismo de ir cambiando ciertas costumbres, ciertas tradiciones por hacerlo más atractivo, más llamativo. Hay que tener un poquito también de trabajo con eso, de cuidadito con eso. Pero es necesario para poder seguir ampliándolo y hacerlo de mayor conocimiento. Gracias, Fernando, por tu pregunta. A usted, maestro Augusto Lostaunau, fíjese, acaba usted de dar una gran revelación al punto que nuestros amigos están ebulliendo con esa novedad. Fíjese un comentario que el hermano Katari, pasen ese libro, no habrá en PDF para viralizar esa información. Sería una buena tarea pasarlo a PDF porque así como va, parece que el Mincul no va a hacer mucho. Y le agradece a usted, profesor Ostaunau, un maestrazo. Tengo a la vez una pregunta, luego vamos a coordinar un poquito sobre estas cosas, estoy seguro que podemos llegar a alguna buena manera de seguir compartiendo toda esta información. Tengo una pregunta, no sin antes, un poco para que no se me vaya el hilo del tema a raíz de lo que usted acaba de comentar. Profesor, nosotros, el colectivo Apucharo está encomiado en una tarea. Eso quedó a medias de lo que le estaba comentando hace un momento. No solamente trabajar en pos de generar una
un reconocimiento a estos escenarios históricos, sino también a lo siguiente. Nuestro colectivo Apu Usharu está trabajando en, por generar la tradición de honrar el sacrificio de Kisu Yupanqui todos los 24 de agosto con un primer plazo que sería el 2036. Nosotros queremos llegar también a los 500 años de esta gesta, porque evidentemente, como usted bien lo ha dicho, sabemos lo que va a pasar en el 2035. Eso es más que evidente. Entonces, si nos hemos entendido hace un momento en que nuestra tarea es no buscar ningún antagonismo, sino simplemente al contrario, la democratización de nuestro todo limeño, de nuestra presencia, de nuestros conceptos y de nuestras convivencia. En tal sentido, nosotros tenemos bien claro de que el cerco de Lima de 1536 es en verdad, para nosotros al menos, la verdadera fecha de certificación de esta Lima moderna, porque sin ese filtro todavía hubiera sido un destino más ambiguo, porque siempre este hecho histórico genera la gran pregunta, y si hubieran ganado los incas, entonces otra sería la historia. Entonces nosotros estamos trabajando también definitivamente en esa misión. Nosotros queremos llegar al 2036, para eso cada año estamos trabajando en pos de ir cimentando este hecho histórico para generar una conciencia mayor entre la población y poder hacer una tradición. Queremos introducir al calendario festivo anual de Lima esta fecha. Para ello, por ejemplo, este es nuestro segundo ciclo de conferencias, pero para este año hemos preparado además un evento que lo estamos haciendo realmente como todos nosotros, de las bases, de los cimientos, sin ningún apoyo de ningún tipo, solamente la misma pasión del poblador por querer reforzar todos los elementos que supongan nuestra identidad. El 28 de agosto estamos organizando una primera, después de 486 años, una primera homenaje al sacrificio de Kisu Yupanqui en el mismo Apu Usharu, donde intentamos generar una suerte de dinámica entre danzas y teatro y hacer una alegoría de la batalla con los personajes que cita la historia, ¿no? Vamos a intentar hacer algo por primera vez y estamos seguros que, aunque no será algo tan magistral, pero va a indicar el inicio de un proceso que esperamos vaya creciendo con el soporte que usted, por ejemplo, maestro, y todos ustedes, los investigadores y los especialistas y los amantes de la democracia de Perú, nos apoyan con sus maravillosas revelaciones. Es luz para nuestros ojos, hermano. Entonces, en esa misión estamos, y desde ya le hacemos la invitación también a usted y a todo el público para el 28 de agosto, en la mañana, debemos estar haciendo esa romería artístico-cultural, ¿no? Vamos a intentar tomar el APU como lo hicieron hace 486 años, con una actividad cultural. Entonces, bueno, están invitados. Voy a pasar a la pregunta, por favor, del amigo Leonel Postigo Guerra. Dice: viendo un podcast de Jaime Ferraro, me quedé con la idea de que la idea de decir que somos mestizos es una forma de simplificar el problema del racismo y no reconocer lo indígena. Entonces, en vez de decir mestizo, una alternativa sería reconocer nuestra variedad. El término mestizo, el concepto mestizo, tiene una suerte también de su propia historia, ¿no? Sería interesante ampliar esto, pero sí tiene su propia historia. Por ejemplo, en 1910, en la Universidad de San Marcos, se realizó una conferencia literario-musical, donde el principal orador fue el doctor Carlos Vice. El doctor Carlos Vice, un historiador conocido, él plantea
él dice, ¿no? La necesidad de reconocernos como mestizos, pese a que muchos somos blancos, ¿no? Así lo dice en esa conferencia de 1910. Existe una necesidad de reconocernos mestizos, pese a que sabemos que somos blancos. Eso es lo que dice Vice, ¿no? Entonces, la idea de Vice de ser mestizos no es una idea tan honesta, por decirlo de alguna manera, no es una idea tan científica o tan académica. Es una manera de decir, bueno, sí, somos mestizos, pese a que yo no lo soy, pero ya no importa, ¿no? Construyamos país y yo lo puedo ser. Posteriormente llega la propuesta de mestizaje de José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero va a proponer un mestizo a partir del elemento o del factor biológico. Él dice mestizo, el papá español, la mamá indígena, producto de esa relación de español de indígena, de blanco con india, nace el mestizo. Y nos pone como el mejor ejemplo y le llama el primer peruano al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Todos sabemos que el Inca Garcilaso de la Vega termina prácticamente peleando para España, súbdito de España, y termina prácticamente reconociendo la importancia de la conquista, ¿no? Entonces, este mestizo biológico que nos plantea Ribagüero, producto de esta invasión donde lo blanco se apodera de lo indio y lo blanquea, ¿no? Porque el mestizo termina hablando castellano, el termina siendo de la religión traída por el invasor, y el mestizo termina prácticamente supeditado a los destinos del invasor, el Inca Garcilaso. Existió otra propuesta en esa época, recuerdo, he leído, la propuesta de reconocer como primer peruano a Gonzalo Pizarro. Se dice que Gonzalo Pizarro es el primer peruano porque cuando se sublevó con los encomenderos contra las leyes del rey de España, estaba defendiendo España y estaba naciendo la idea de Perú, ¿no? Interesante, ¿no? Pero estos que plantean que el mestizo, ¿no? Se olvidan, por ejemplo, o no sé si lo olvidarán, pero al menos no lo ponen, a Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Hijo de un español con una indígena panameña, quien también se sublevó contra el imperio español y se proclamó rey del Perú. En este caso, este mestizo no es tan valorado, ¿no? El mestizo que empuñó las armas contra el imperio español no es valorado. El mestizo que se editó y se puso debajo del gobierno español, como el Inca Garcilaso de la Vega, sí es valorado. Últimamente hay todo un debate sobre Francisca Pizarro Yupanqui, si es que verdaderamente Francisca Pizarro Yupanqui tiene el nivel histórico o es un personaje mucho mayor. Eso se está todavía trabajando, lo de Francisca Pizarro Yupanqui. Pero en 1951, cuando se cumplieron los 400 años de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hubo un evento en San Marcos por los 400 años, y una de las ponencias que se presentó fue la de José María Arguedas. Y José María Arguedas presenta una ponencia sobre el arte y el mestizaje. El título exacto no lo tengo en este momento, perdónenme, pero la influencia de cómo los elementos occidentales han ido influenciando en el arte andino y cómo el arte andino ha ido reprocesando esas influencias occidentales y lo ha ido andinizando. Interesante lo que plantea Arguedas. Arguedas plantea que el mestizaje es un producto cultural donde lo externo influencia e incluso hasta en un momento domina, no lo niega, pero luego el mundo andino amazónico lo reprocesa y como que le da vuelta
y luego lo presenta como suyo. Un ejemplo podrían ser los instrumentos de cuerda, que ahora son muy representativos de la música andina, sabiendo nosotros que antes de la llegada de los españoles, en el mundo andino amazónico no existían instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda, guitarra, violín, arpa, son traídos por el mundo español, por el mundo occidental durante la conquista. Pero hoy existe una guitarra andina, que suena y que tiene un sentimiento muy diferente a la guitarra española, a la guitarra de los países europeos, inclusive de los otros países americanos, ¿no? Existe un arpa, existe un violín andino, ¿no? Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es el del saxo, ¿no? El saxo es un instrumento musical creado en Bélgica para ser tocado por las bandas de guerra, las bandas musicales de guerra. El saxo llega luego, por músicos, llega al sur de los Estados Unidos. Los negros del sur de los Estados Unidos toman el saxo y le dan un sonido más rítmico, muy variado, más africano. Y luego el saxo llega al Perú y el saxo se ubica en los Andes centrales del Perú, en las regiones huancas, y hoy existe un saxo huanca. A nadie se le ocurriría contratar a una orquesta típica huanca, de Jauja, de Tarma, de Huancayo, que no tenga saxo. Eso lo saben mejor que yo quienes son de esa región o quienes descienden de la región huanca, ¿no? Saben que la música huanca y los músicos huanca son extraordinarios saxofonistas, ¿no? Y tienen reconocimiento mundial, ¿no? En Nueva York han ganado varios festivales de saxo, los saxofonistas huancas. Entonces, el instrumento musical nos muestra cómo puede haber una influencia, ¿ya?, de un elemento cultural externo, de otras sociedades, de otra realidad, pero ha venido la manera como nosotros inteligentemente lo reprocesamos y le damos nuestro carácter. Es el mismo instrumento, saxo, pero la manera de tocarlo es la manera huanca, es la manera andina, es la misma guitarra, pero la manera como se toca es diferente, es guitarra yacuchana, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Ahora, sí, también existe lo otro que sí está. El mestizaje puede ser utilizado, y perdonen el término, puede ser utilizado para agredir, para invisibilizar o para negar la existencia de lo andino amazónico también. Entonces, función nuestra, determinar primero qué entendemos por mestizo. Si entendemos por mestizo lo que les dije hace un momento, un hecho político de decir yo soy mestizo, pese a que, de comillas, no me reconozco porque tengo la piel blanca, como lo decía Carlos Vice en 1910, eso es solamente un acto político, ¿no? Pero en esencia no tiene nada. Si creemos que el mestizaje depende del color y solo del color de la piel, un mestizaje, entre comillas, biológico, entonces estaríamos dejando de lado la otra parte que representa al ser humano y a la sociedad, que es lo cultural, ¿no? Arguedas apuesta más por la idea de un mestizaje cultural, ¿no? Y ese mestizaje cultural es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos influencias externas, pero esas influencias las hemos reprocesado y ahora tenemos algo que es nuestro, ¿no? Que pertenece a nosotros, ¿no? Y que nos identifica como grupo humano dentro de ese territorio llamado Perú, pero también fuera de ese territorio, ¿no?, en el extranjero. Eso es lo que tendríamos que precisar. Y esa yo creo, opino, esa es mi posición, discúlpenme, si alguien no está de acuerdo, no hay ningún problema. Para mí esa es la idea, ir por el lado de lo cultural y demostrar que todo es producto del ingenio de los sectores populares. Y ahí viene el problema. Quienes plantean un mestizaje con una mirada racista, ¿no? Al decir yo soy mestizo, no se quieren aceptar como andinos,
ni como amazónicos, ¿no? Se occidentalizan, ¿no? Mestizos, muchos dicen, yo soy mestizo, significa no tengo la piel tan cobriza, tengo la piel un poquito más clara, no la tengo rubia ni blanca, pero sí la tengo por ahí, ¿no? O sea, tengo en mi árbol genealógico, soy una ardilla que está por ahí. Esa idea racista de mestizaje nosotros la rechazamos. Y nosotros vamos a un mestizaje cultural que a los grupos de poder económico no les conviene. Les cuento por qué. Conversaba alguna vez en la universidad con un grupo de jóvenes sobre esto, el boom culinario, el boom gastronómico que estamos viviendo en un país que se jacta de tener el plato o el potaje más importante del mundo, que es el lomo saltado, pero hay miles de niños que no conocen lo que es carne. Es interesante el Perú, ¿no? La gente se siente en Chile, viva el lomo saltado, y hay cientos de niños que duermen sin haber tomado ni siquiera una taza de té, ¿no? Entonces, este es un país de bastantes contrastes. Y yo les decía, pero si el boom culinario no existe porque existe un tipo llamado Gastón o porque existen otros restaurantes, no. El boom culinario y la riqueza gastronómica que hoy tenemos es producto de nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas, y más arriba, mujeres pobres que tuvieron que hacer maravillas con lo poco que tenían para cocinar. Y esa diversidad y esa genialidad es lo que tenemos hoy, ¿no? La tradición culinaria peruana nace de las manos de miles de mujeres pobres. El color de la piel no me importa. El lugar de nacimiento no me interesa. La clase social a la que pertenecieron eran mujeres campesinas, eran mujeres obreras, eran mujeres trabajadoras. Ellas son las que le han dado al Perú esa grandeza. No se les quiere reconocer eso, ¿no? Se quiere hacer creer que hubo alguien que inventó el boom culinario y que fue alguien que inventó el tamal. No, 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 no. Entonces tenemos que darnos cuenta que el mestizaje lo tenemos que utilizar en una dimensión cultural para demostrar que somos un país que ha recibido muchas influencias de grupos culturales y muchos productos culturales de otras sociedades, pero nosotros lo hemos representado. El mejor ejemplo, el famoso arroz chaufa, ¿no? Que tendrá su origen allá en el oriente asiático, pero allá en el oriente asiático no lo conocen. Y ahora es un potaje muy común entre los peruanos, ¿no? Porque nosotros lo hemos prácticamente reprocesado y creado, nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces, como les decía, antes de hablar de mestizaje, fijemos qué entendemos por mestizaje, qué entendemos por mestizo, porque si vamos a ver ese discursito de que lo occidental, lo blanco y lo cobrizo, es un discurso bastante racista, no lo podemos negar, y es un discurso invisibilizador de las grandes mayorías que son los peruanos de origen andino amazónico, los peruanos pobres, los peruanos que hemos construido, como lo dijo hace un momento Fernando Ortega, este país y esta ciudad, ¿no? Porque Lima es producto de esos 60, 70, 80 años de miles y miles de mujeres y de varones andinos y amazónicos del campo a la ciudad y que hoy han construido, ¿no? Esta grande que sigue siendo racista, que sigue siendo discriminadora, que sigue siendo machista, que sigue siendo clasista, pero que ya no puede negar algo, pues, que existimos, ¿no? Que realmente estamos ahí, nuestro rostro, ese rostro cobrizo ya les aterra, lo temen, y es por eso que no, no quisiera equivocarme, pero sí estoy seguro que para reafirmar su hispanidad occidentalizada, el año 2035 van a hacer algo. Y lo van a hacer desde la municipalidad, desde el ministerio, desde el Palacio de Gobierno y de donde sea. Pero ellos saben también que nosotros vamos a hacer algo también. Y lo vamos a hacer desde los clubes provinciales, departamentales, regionales, lo vamos a hacer desde los distritos, desde los sindicatos, porque tenemos capacidad de respuesta. Gracias por la... Muchas gracias, maestro Augusto Lostaunau. Me quiero sumar un poquito a este pequeño debate. El colectivo Apu Usharu
no temió usar el término mestizo, mas sí intentó darle la democracia que le falta, porque en realidad a todo lo que está sucediéndonos históricamente es un problema de falta de democratización de los asuntos. Así nosotros tenemos nuestro lema y el colectivo Apuchado sabe decir siempre que el Perú es cultural y espiritualmente mestizo, no solamente es blanco, castellano ni cristiano. Hay un comentario del señor Jorge Ávila que dice que conoce a quien tiene el libro original del padre Canteño Córdoba. Si es el que ha mencionado el historiador, entonces por favor, quisiéramos mantener comunicación con el amigo Jorge Ávila para poder generar la posibilidad de masificar esta información. Sí, Que eso, discúlpame, Fernando. A dígame, manera de anécdota, yo tuve la suerte de conocer al hermano menor del padre Pedro Villar Córdoba, el historiador también, el historiador Sócrates Villar Córdoba, quien me enseñó en la universidad, pese a que él ya tenía como 80 años, tuve la suerte, y sí, son canteños, son hijos de una pareja, los Villar Córdoba, nacidos en Lima, que se hicieron educadores y que recibieron una plaza en Canta para enseñar, y no dudaron de dejar Lima. Ambos tenían posiciones bastante cómodas en Lima, no olvidemos que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, estudiar en la universidad no era de las grandes mayorías, ¿no? Era de la oligarquía, de la aristocracia o de la burguesía joven. Ambos no dudaron en dejar Lima, se fueron a vivir a Canta, donde educaron a varias generaciones y tuvieron a sus hijos allá, ¿no? Y sí, si usted me dice, padre canteño, Villar Córdoba, es el mismo que hemos dicho, ¿no? Su hermano menor, Sócrates Villar Córdoba, ambos ya fallecidos, edades también, por las fechas no cuadrarían. Tuve la suerte de tenerlo como maestro, y fue precisamente en una clase con el profesor Sócrates Villar Córdoba que él nos habló de su hermano, que ya había fallecido para los 80, para mediados de los 80 ya había fallecido, y nos habló del libro que yo les hablé, y a mí me causó, pues, ¿no? Esa hilaridad, ¿no? O sea, tenemos un documento allí que nos habla de la Lima pre-Leguía y de la Lima pre-Odría, porque Lima tiene ese periodo. En el siglo XX hay que ver una Lima pre-Leguía, hay una Lima de Leguía y post-Leguía, que es la Lima de pre-Odría, porque se nos dice desde la sociología, desde la antropología, que los grandes gobiernos modernizadores de Lima fueron Leguía y Odría, ¿no? Ustedes lo deben saber, mejor que yo, en el colegio, no, que el Estadio Nacional, que y esto, y que el Parque Universitario y todo lo demás, y que las grandes unidades escolares y las grandes avenidas, claro, pero esa modernización de Lima, y no solo de Lima, sino también de otras ciudades como Quillo, Arequipa, se hizo del pasado. El caso Lima lo tenemos un poquito más estudiado. ¿Qué se destruyó por hacer la avenida Bancay? ¿Qué se destruyó por hacer la avenida Tacna? ¿Qué se destruyó por hacer tal cosa? ¿No? Allí donde está el Hospital Obrero en la avenida Grau, era una huaca. Se destruyó totalmente para poder construir, ¿no? Un hospital. Alguien muy modernista dirá, pero es mejor un hospital a una huaca, porque el hospital sanará gente y la huaca, en cambio, no sirve de nada, ¿no? Entonces tenemos ese debate también que en algún momento vamos a tener que darlo, ¿no? Si es que la exactamente. modernización se tiene que hacer sobre la destrucción. Y no olvidemos que ese debate estuvo muy presente en la ampliación de la avenida Javier Prado, Puruchuco, ¿no? La gente que decía, túmbense Puruchuco. No, Puruchuco no es un cerro, es una huaca, ¿no? Pero ¿de qué sirve? ¿No? O sea, tenemos muy actual, eso que parece que es de hace 200 años o de hace 500 años, ahorita, está en el 2020, 22, y quizás lo tengamos en el futuro, porque se No, dice que es cierto, para, para construir hay que destruir, dicen algunos, para modernizar hay que liquidar. Eh, gracias, Fernando, gracias. Disculpa que te haya es, interrumpido, Fernando. no, no, no dile porque al contrario, le agradezco la aclaración. Pero es justamente tan cierto como que
de lo que se trata, creo que todos nuestros aportes es justamente para generar mejores decisiones, mejores toma de decisiones en el futuro, porque siempre lo vamos a tener y siempre van a estar incluidos estos dos ingredientes, estas dos visiones, y si no llegamos a una sola visión, a una hermandad de estos antagonismos, va a subsistir el problema. Y por eso esta campaña. Ya vamos a tener, tenemos ya casi más o menos 5 minutos más. No quiero dejar pasar una pregunta que ha quedado, maestro, para que atendamos hay comentarios, pero acá hay una pregunta puntual. Dice, del amigo Arturo Martín Rodríguez, ¿cuál fue el factor principal para que la batalla del Cerco de Lima fuera ganada por los españoles? ¿Fueron los grupos étnicos aliados a los españoles los que inclinaron la balanza finalmente? Lastimosamente, sí, cierto. No, la conquista no es la lucha entre los españoles occidentales y los grupos étnicos andino-amazónicos no occidentales. No es eso así. No, nos hubiese gustado, y perdónenme el término, nos hubiese gustado, que hubiera sido una guerra, como dice Juan José Vega en su libro Incas contra Españoles, ¿no? Nos hubiese gustado que hubiera sido así, ¿no? Pero no. Lastimosamente, lo inca para muchos grupos étnicos fue visto también como invasor. No olvidemos que cuando los españoles llegan, lo inca recién se estaba expandiendo. Y digo lo inca, porque lo inca es un elemento más cultural de lo andino-amazónico. No olvidemos que tenemos también lo aymara, lo huanca, lo pina, lo chachapoya, o sea, esa diversidad. Cuando hablamos de cultura andina, muchas veces también generalizamos la diversidad que hay en el mundo andino, ¿no? Pero lo hacemos muchas veces con la intención de oponerlo a lo otro que también es generalizante, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ver que tenemos algunos problemitas nosotros mismos que tenemos que empezar a conceptualizar mejor y a precisar mejor. Pero sí, la llegada de Curacas, de los valles cercanos al Lima, con sus ejércitos, y de curacas de otras regiones, como los huancas mismos, que han tenido que cruzar toda la cordillera para llegar a Lima y cumplir con su pacto con los españoles en pelear contra, en este caso, los rebeldes de Manco Inca, 1536, nos damos cuenta que el mundo andino está fragmentado, ¿no? Y esa fragmentación increíblemente dura, y diría yo, y gracias a la pregunta me ha hecho pensar esto, ¿no? Esa fragmentación dura hasta 1780, ¿no? Cuando Tupac Amaru y Micaela Bastidas inician la revolución, hay curacas que deciden pelear al lado de España. E incluso durante la propia independencia, sectores de la oligarquía, la gran mayoría, se pone al lado de España. No olvidemos a Torre Tagle, muriendo ahí en el Real Felipe en septiembre de 1825, ¿no? Habiendo traicionado el documento que él firmó, que es el documento de la independencia. Pero también tenemos grupos étnicos andinos que pelean al lado de España, ¿no? En contra de la independencia. O sea, el mundo andino amazónico es tan heterogéneo, ¿no? Es tan heterogéneo que se nos hace difícil muchas veces entender esas alianzas, ¿no? ¿Por qué se van a aliar con lo occidental? Pero es el conocimiento de esa heterogeneidad lo que nos puede ayudar a entender mejor y a realizar una mejor propuesta a futuro, ¿no? Porque la historia, lastimosamente muchos creen que la historia consiste en conocer el pasado. La historia consiste en conocer el pasado, pero para el futuro, no para el pasado. El historiador que se va al pasado y vive en el pasado, no, el historiador estudia el pasado, pero pensando siempre en el futuro, ¿no? Porque el futuro es lo que se va a construir, el pasado ya sucedió, ¿no? Entonces espero que estos eventos que organizan ustedes, y he visto que tienen ese objetivo, ¿no? Propuestas hacia el futuro, y que todo esto que tenemos hoy, que quizás el tiempo no nos ha permitido expandirnos más y las ideas, pero no necesariamente tenemos que estar 100% de acuerdo, pero sí tenemos que estar en acuerdo en algo, ¿no? Querer hacer algo nuestro para el futuro. Y yo creo que si eso nos une,
si ese primer punto nos une, todo lo demás lo iremos desarrollando y mejorando en el camino. Yo te agradezco, Fernando, por este espacio y por la invitación. Quedó corto, quizás algunas cositas quedaron en el tintero, pero yo creo que en el futuro habrán otras oportunidades y lo que empezamos hoy iremos desarrollando en el futuro. Claro que sí, hermano Augusto, los tornados de esto definitivamente son las primeras piedras de algo que se generará con mayor dimensión. Estamos seguros que estamos comenzando el debate o la reflexión, por eso hemos esperado el bicentenario para poder generar esto. El tema lo teníamos desde hace tiempo, ¿ya? Yo soy bibliotecario de San Marcos y ese tema me lo he encontrado desde el inicio del 2000. Y imagínense la confluencia entre San Marcos y San Juan de Lurigancho, como para poder haber determinado que teníamos que hacer esta tarea. Le estamos muy agradecidos y sabemos de que lo que ha quedado en el tintero podemos luego dinamizarlo en otras secuencias. Vea, cada ponencia tiene en el futuro, estamos seguros, una posibilidad de un artículo mejor estructurado, ¿no? Sin las premuras de estos eventos, para poder generar publicaciones formales, ¿no? Entonces, después, antes de agradecerle, quiero, y terminar con esta hermosa noche, quiero leer un comentario breve de la hermana María de Jesús. Dice: toda Latinoamérica es una gran porción de población originaria. Recuérdese que desde México a la Patagonia, los pueblos amerindios son los verdaderos dueños del territorio, ahora representados en huacas como centros espirituales que ayudan a sanar y avanzar desde más de 10.000 años. Así también tenemos comentarios del amigo Miguel Bustamante y del amigo Katari. Pero antes quiero, o mejor dicho, quiero ya tenemos la premura, y antes de cerrar, quiero comunicarles que esto va a ser un ciclo de conferencias de todos los miércoles de agosto. Ya tenemos todos los ponentes fechados. Entonces quiero comentarles la siguiente ponencia, que será el 10 de agosto. Nos va a visitar el antropólogo Manuel Valenzuela, y él tiene un interesante tema al respecto, y estoy seguro que desde su ángulo de visión y de profesión nos va a saber todavía cimentar aún más toda esta gran búsqueda de no solamente los pormenores de un tema histórico, sino en el fondo los pormenores de nuestras raíces de identidad. El tema que el antropólogo Manuel Valenzuela nos va a ofrecer la próxima semana, como en el mismo horario a las 7 de la noche, es resistencia cultural indígena en Lima durante la ocupación europea. Entiendo que es muy interesante, y sepámoslo esperar también gratamente, con la misma necesidad de verdad y de información, para poder tener un alimento cognoscitivo más democrático y poder generar nuestras decisiones más democráticas también. Sin una verdadera democratización cultural y espiritual del peruano, no podemos esperar una democratización política tampoco. Así que no seamos ilusos y construyámonos pues desde nuestras bases y sobre nuestras propias personas primero, ¿no? Para poder generar un futuro para nuestros hijos alturado. Así que esta noche les agradezco a todos los participantes, le agradezco enormemente al historiador Augusto Martín Lostaunau Moscol, quien ya ustedes han visto nos ha dado una cátedra bibliográfica encima, como para poder rescatar todos esos nombres, y estoy seguro que podemos coordinar posteriormente para acentuar más toda esta información que usted nos ha brindado, profesor. ¿Sí? Entonces, coordinamos, Sí, ¿sí? sí. Yo te envié la ponencia, como tú has dicho, fue hecha un poco a contratiempo por el trabajo, pero sí, esta ponencia que debe tener algunas cositas que al leerla he visto que tiene algunos errores de escritura,
Yo creo que puede derivar luego en algo mucho más pensado, mucho más sentadito, un artículo mucho más. Y sí, alguien dijo por ahí, por favor, socialicen la ponencia, ya usted, Fernando, usted lo puede hacer, pero les pido la disculpa, ¿no? Es algo hecho en un lapso de tiempo, a contratiempo, como usted lo dijo, pero queda la propuesta y queda la promesa de que esto derivará a un artículo más sentado, más reflexionado, con los aportes que hoy día han dado a través del chat y las preguntas. Yo creo que he tomado nota de algunos de ellos. Está bien interesante lo que ha planteado también. Hay esa promesa que la vamos a cumplir. Gracias a Bien, profesor, usted, lo amigo animamos, sí. Fernando. Gracias a usted y al arquitecto Jorge Larrea de Limateca. Y con ustedes ya queda el compromiso de una próxima vez. Gracias, Muy gracias agradecido, Augusto muy también, agradecido. gracias Fernando.